En el corazón de la antigua Mesopotamia, bajo el imperio de Hammurabi, nació uno de los primeros y más influyentes conjuntos de leyes de la humanidad. Grabado en una gigantesca estela de piedra, el Código de Hammurabi no era solo un conjunto de reglas. Era una visión de poder, justicia y jerarquía que moldeó una civilización por milenios. Pero, ¿te has preguntado qué significan realmente las antiguas leyes grabadas en la estela de Hammurabi? Durante siglos, historiadores y arqueólogos han estudiado este famoso código, pero, ¿y si te dijera que una nueva herramienta está revelando secretos ocultos en sus líneas? Bienvenidos a un viaje fascinante donde la sabiduría ancestral se encuentra con el poder de la inteligencia artificial. Hoy, vamos a explorar cómo la IA está descifrando estos códigos antiguos, sacando a la luz interpretaciones inéditas que desafían nuestra comprensión tradicional de la justicia antigua y su influencia en el mundo moderno. Si te interesan los misterios históricos y las innovaciones tecnológicas, ya deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún descubrimiento. En el 1754 a.C., el rey Hammurabi, de Babilonia, hizo lo imposible. Codificó las leyes de su imperio en una única piedra, un monumento que resistiría el paso del tiempo. El Código de Hammurabi es mucho más que un simple conjunto de leyes antiguas. Grabado en una estela de diorita negra de más de 2 metros de altura, reúne leyes que abarcan desde contratos comerciales hasta castigos severos. En la cima de la estela, vemos a Hammurabi frente al dios Shamash, el dios de la justicia, recibiendo el báculo y el anillo del poder. Este símbolo, por sí solo, ya transmite un mensaje claro: la ley no era solo política, era también sagrada. Las leyes eran un reflejo del poder absoluto del rey y de la divinidad que él representaba. Sin embargo, el código no era solo sobre justicia, era una expresión de la jerarquía social. El rey se posiciona como representante de los dioses, y el pueblo, según su clase, recibe tratamientos diferentes. Ojo por ojo, diente por diente, castigos severos eran aplicados de forma desigual, dependiendo de la posición social de quien cometía el crimen. Pero, por más cuidadosas que fueran las traducciones, siempre hubo lagunas e interpretaciones divergentes. Algunos pasajes permanecían ambiguos, otros parecían inconsistentes con la cultura y la lógica de la época. Es en este punto donde entra la inteligencia artificial. Utilizando técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural, redes neuronales entrenadas con miles de textos cuneiformes y traducciones académicas, la IA fue capaz de identificar patrones, inconsistencias y conexiones ocultas. El Código de Hammurabi contiene 282 leyes que abarcan diversos aspectos de la vida, desde el comercio y la propiedad, hasta la familia y el castigo de crímenes. Es una de las primeras tentativas conocidas de establecer un sistema jurídico organizado, pero también refleja las desigualdades profundas de su sociedad. Creado hace casi 4000 años en la antigua Babilonia bajo el reinado del rey Hammurabi, es uno de los conjuntos de leyes escritas más antiguos y completos que se conocen. Grabado en una imponente estela de diorita, las leyes abordaban una vasta gama de temas, del comercio y la propiedad al matrimonio, al crimen y a la justicia social. Leyes famosas como la del ojo por ojo, diente por diente resonaron a través de la historia, pero, ¿entendemos realmente su contexto y significado? Al observar el Código de Hammurabi, percibimos que su verdadera complejidad va más allá de la simple traducción de sus palabras. ¿Cómo entender las intenciones detrás de cada ley? ¿Cómo interpretar las variaciones y símbolos complejos que fueron grabados en aquella piedra milenaria? La respuesta está en la inteligencia artificial. Interpretar un texto tan antiguo no es tarea fácil. El lenguaje acadio utilizado, la pérdida de contexto cultural y las posibles traducciones imprecisas a lo largo del tiempo dejaron muchas preguntas sin respuesta. Los historiadores dedicaron sus vidas a analizar cada línea, pero la complejidad del código y la falta de datos comparativos muchas veces limitan nuestra comprensión. La IA, con su capacidad de analizar patrones, tiene la habilidad única de identificar variaciones textuales y simbólicas en documentos históricos. Al comparar el Código de Hammurabi con otras leyes de la época y analizar los contextos culturales,
la IA logra no solo traducir, sino interpretar las sutilezas que los estudiosos tradicionales podrían haber pasado por alto. Científicos y lingüistas desarrollaron algoritmos capaces de analizar el código de Hammurabi de una manera que antes era imposible. Al alimentar la IA con miles de textos antiguos comparables, incluyendo otras inscripciones cuneiformes, tratados legales y registros históricos de la época, la IA logra identificar patrones lingüísticos sutiles, desvelar metáforas olvidadas y proponer nuevas interpretaciones para leyes que antes eran ambiguas. Por ejemplo, la IA reveló que, en varias leyes, los términos usados para justicia y punción varían dependiendo del contexto. Esta es una diferencia sutil, pero importante, para entender la intención del legislador. No era solo una cuestión de retribución, sino de restaurar el equilibrio social dentro de una sociedad jerarquizada. Estas nuevas interpretaciones del Código de Hammurabi no son solo un ejercicio académico. Nos ofrecen una visión más rica y matizada de los orígenes de nuestros propios sistemas legales y de la evolución del concepto de justicia. Comprender las complejidades de una de las primeras sociedades que intentó codificar sus leyes puede darnos valiosas lecciones sobre los desafíos y las aspiraciones humanas en la búsqueda de un orden justo. Además, destaca el increíble potencial de la inteligencia artificial como herramienta para desenterrar y comprender nuestro pasado colectivo. Al analizar el vocabulario y la frecuencia de ciertos términos, la IA descubrió que algunas leyes no se limitaban a regular el comercio o castigar delitos, sino que parecían servir como registros codificados de decisiones políticas y acuerdos secretos. Esto sugiere que el código no era solo un documento jurídico, sino también una herramienta de diplomacia y control social. Otro punto fascinante revelado por la IA es la existencia de un vocabulario oculto en el texto. Determinadas palabras, que hasta entonces eran traducidas como términos genéricos, tenían un sentido específico en el contexto babilónico. Este sentido podría alterar completamente la interpretación de las leyes. En algunos casos, lo que antes parecía un castigo brutal puede haber sido una metáfora o una cláusula condicional utilizada para negociación. La IA también identificó variaciones en el tono y la estructura de las leyes, mostrando que algunas partes del código pueden haber sido añadidas posteriormente, tal vez para legitimar decisiones de sucesores de Hammurabi. Este descubrimiento abre espacio para cuestionar la autoría integral del texto como obra única y cohesiva. Y quizás lo más intrigante, al cruzar información del código con otros documentos de Mesopotamia, la IA encontró paralelos que indican que ciertas leyes eran adaptaciones de códigos más antiguos. Esto sugiere que Hammurabi no solo compiló leyes, sino que también hizo una curaduría estratégica para consolidar su poder. En medio de todo esto, surge una cuestión inevitable. Si la IA está reinterpretando el código de Hammurabi, ¿cuántos otros documentos históricos pueden estar aguardando para revelar significados ocultos? ¿Qué ley del código de Hammurabi te gustaría ver analizar a la IA? Deja tu comentario con tu sugerencia y ayúdanos a guiar las próximas investigaciones. La inteligencia artificial también identificó que el código no es un bloque monolítico. Partes del texto fueron añadidas posteriormente, como si otros líderes hubieran insertado nuevas cláusulas para legitimar sus propios poderes. Esto abre la posibilidad de que el código fuera más una obra colectiva y dinámica, que un documento único y fijo. Y lo que es más impactante, la IA cruzó datos con otros textos antiguos de Mesopotamia y demostró que algunas leyes eran adaptaciones de códigos anteriores. Hammurabi, entonces, no fue solo un legislador, sino un estratega, un curador que eligió y remodeló tradiciones jurídicas para consolidar su dominio. Ante estos descubrimientos, surge una pregunta inquietante: si la IA está revelando este nuevo significado del código de Hammurabi, ¿qué otros secretos guardan los textos antiguos aún no totalmente comprendidos? ¿Cuántos misterios de la historia aún están esperando ser descifrados por la tecnología? Mientras la IA descifra y compara, nuevas y fascinantes interpretaciones empiezan a surgir, modificando nuestra comprensión de las leyes y su aplicación. Una de las mayores revelaciones es que el código de Hammurabi, lejos de ser un sistema de leyes impersonales, tiene un trasfondo filosófico y moral más complejo de lo que imaginábamos.
Por ejemplo, al analizar la Ley 8, que habla sobre la compra y venta de bienes, la IA revela que, detrás del simple comercio, existía una intención de mantener la armonía entre las clases sociales, impidiendo que los ricos abusaran de su poder. La sanción severa era, en muchos casos, una forma de garantizar que las responsabilidades sociales fueran respetadas. Otro descubrimiento interesante fue sobre las leyes que tratan a la mujer. Las penas severas que muchas veces eran aplicadas a mujeres en casos de infidelidad o brujería pueden verse bajo una nueva óptica. La IA sugiere que estos castigos extremos no eran solo un reflejo del control patriarcal, sino una forma de proteger la propiedad y la herencia dentro de la estructura familiar. El código, al tratar a la mujer como propiedad del hombre, refleja la importancia de las alianzas y la continuidad de la línea sanguínea. Sin embargo, las leyes que castigan el homicidio involuntario o el daño a un esclavo revelan un sistema más complejo. La idea de que la justicia no se limita a la retribución, sino también al restablecimiento del orden social. La IA nos ayuda a ver que muchas de estas leyes buscaban garantizar que el sistema social se mantuviera funcional, en lugar de simplemente castigar por castigar. Estas nuevas interpretaciones del Código de Hammurabi no solo alteran nuestra visión histórica, sino que también redefinen el concepto de justicia en sus raíces. Al percibir que las leyes no eran solo herramientas de control absoluto, sino también mecanismos para la preservación del orden social, podemos ver paralelos con los sistemas jurídicos modernos. Sí, por un lado, la aplicación desigual de las leyes refleja las disparidades sociales de su tiempo, por otro, la IA nos muestra que, en el fondo, el Código de Hammurabi era un intento de garantizar la estabilidad y el bienestar colectivo, aunque de forma brutal y jerárquica. Lo que el Código de Hammurabi y su interpretación por IA nos enseñan es que, incluso en las civilizaciones más antiguas, las leyes eran más que solo reglas, eran reflexiones de valores y miedos que moldeaban el destino de una sociedad. Hoy, la tecnología nos permite reinterpretar y refinar estos legados, ofreciendo una nueva lente para ver cómo las leyes han evolucionado a lo largo de los siglos. El Código de Hammurabi, un monumento de la antigüedad, continúa revelando sus secretos gracias al poder de la inteligencia artificial. Esta fascinante colaboración entre el pasado y el futuro nos demuestra que la búsqueda del conocimiento es una jornada continua. ¿Qué otros misterios ancestrales crees que la IA podría ayudarnos a desvelar? Deja tu comentario abajo y no olvides suscribirte para más exploraciones históricas con la ayuda de la tecnología. El verdadero significado del Código de Hammurabi quizás nunca sea completamente revelado. Pero, al utilizar la IA para desentrañar sus misterios, comenzamos a entender mejor no solo el pasado, sino también cómo las leyes continúan moldeando el presente y el futuro. ¿Qué piensas? ¿Estamos listos para entender la justicia como se pensaba hace milenios? ¿Qué otro misterio ancestral crees que la IA podría ayudarnos a desvelar? Suscríbete al canal, dale me gusta, y comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que más personas descubran estas fascinantes revelaciones.